Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces el conocimiento provoca libertad. Si usted y yo abrimos nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón para tener conocimiento, entonces el conocimiento nos va a dar libertad de las cosas. ¿Qué significa conocimiento? Es descubrir algo que no lo teníamos revelado o que no lo podíamos ver. Entonces la Biblia dice en Oseas: mi pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Se está hablando del pueblo de Dios, no del pueblo que no conoce a Dios. Entonces es necesario para nosotros tener conocimiento, conociendo el mundo espiritual. Cuando nosotros empezamos a tener conocimiento de las cosas que nos rodean o de lo que fuimos llamados a hacer, entonces vamos a ser efectivos. Si usted sabe cuál es tu posición en el reino de Dios y tú le pones conocimiento, entonces vas a ser efectivo. Cuando usted entra a un trabajo nuevo, cuando usted entra a un lugar, a una empresa nueva, usted, si no tiene experiencia de antemano, cuando usted entre a ese lugar, usted va a necesitar un periodo de entrenamiento. Y en ese periodo de entrenamiento usted va a tener conocimiento de cómo se hace el trabajo. Por eso es que en la mayoría de las empresas grandes les dan 3 meses de prueba, a ver qué tan capacitado eres tú para obtener conocimiento y ser efectivo en lo que vas a hacer. Número uno, una de las cosas que necesitamos entender acerca del conocimiento es aprender a obedecer de lo que te manden a hacer, de lo que te estén direccionando. Una ocasión me recuerdo, en la empresa donde yo trabajaba, me recuerdo muy bien, me llamaron a la oficina las personas que trabajan con recursos humanos, porque tiene que haber alguien especial para tratar a la persona, para cuando te vayan a correr o lo que sea. Y me recuerdo que me sentaron en la oficina. Si usted no ha trabajado en una empresa grande, pues no va a entender esto, pero los que trabajan en empresas grandes y estructuradas van a entenderlo. Me llamaron a la oficina y me dijeron: vamos a ponerte un warning, una advertencia. El 99% de las empresas, después de 3 advertencias te corren, porque no estás haciendo caso. Y cuando ella estaba dándome la razón por la cual me estaban poniendo esa advertencia, yo dejé que terminara de hablar y le dije: tú no me puedes poner ese warning, tú no me puedes poner esa advertencia. Y me dijo: claro que sí puedo. Le digo: no puedes. Le digo: ¿sabes por qué? Porque tú nunca me dijiste que eso no se debería de hacer. Tú nunca me direccionaron que eso no tenía que hacerlo o cómo tenía que hacerlo. Entonces yo no tenía conocimiento para hacer eso o no hacerlo, y no sabía lo que iba a provocar. Cuando ella escuchó la respuesta que yo le di, no me puso el warning, porque el conocimiento te abre los ojos. Porque cuando tú conoces algo, ay de ti si caes en eso. Ay de ti si te estás trompeceando ahí, cayendo, repitiendo lo mismo y lo mismo. ¿Cómo que lo mismo? ¿Qué está pasando? Si ya se te enseñó que no puedes estar cayendo allí, en ese mismo hoyo, en esa misma piedra. Pero vuelven a repetir los ciclos. Aún hay gente que, teniendo el conocimiento, vuelven y repiten lo mismo. Y no tiene que ser así, mi amado hermano, porque el conocimiento te abre y te expande y te dice: wow, tengo que entender eso, tengo que hacer eso. La persona que camina con entendimiento, dice los proverbios, son bienaventurados. Voy a repetir eso porque no me escucharon. Las personas que caminan con entendimiento son bienaventurados. Son personas bendecidas. Son personas
que Dios lo respalda y que de repente pasan cosas que esa gente dice: wow, ¿y esto por qué está pasando? Porque están caminando con el entendimiento. Y cuando tú caminas con el entendimiento, en pocas palabras, estás caminando con un conocimiento. Estás conociendo y estoy entendiendo, entonces voy por ahí. ¿Sí o no? No podemos, mi amado hermano, querer tener resultado de algo que no estás entrenándote para hacerlo. No podemos. Necesitamos conocimiento para ser efectivo. Y cuando tenemos el conocimiento, entonces viene el entendimiento. Ahora, escucha esto. Lógicamente, sabemos que hay un mundo espiritual, ¿sí o no? Porque hay gente que conocen las cosas, pero siguen en lo mismo. Y tú te preguntas: ¿pero por qué no entienden? Quisiera pegarle un par de piedradas, dicen allá en mi barrio, para que entiendan, ¿verdad? Porque no entienden. Puede ser que haya un espíritu detrás de todo, una maldición generacional, algo que no te deja, que no lo deja crecer y avanzar. Entonces dice 2 de Corintios capítulo 10 verso 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, y derribando argumentos de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, son poderosas en Dios para poder hacer y destruir todo aquello que impide que el poder de Dios se mueva. ¿Sí o no? Entonces, si entendemos, mis amados hermanos, que dentro de nosotros fuimos preparados para tener un tipo de arma que va en contra de aquello que nos está haciendo la guerra, tenemos que usarla. Entonces yo quiero que usted entienda esta noche que usted tiene un tipo de arma que puede derribar muchas cosas, que puede hacer pedazos muchas cosas, que puede destruir muchas cosas. Pero tenemos que poner en práctica esas armas. Tenemos que entender qué es lo que nosotros tenemos a nuestro favor. En esta serie hemos aprendido acerca de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes, contra, mi amado hermano, demonios, contra gobernadores, contra huestes, contra legiones, contra espíritus inmundos, contra todo tipo de demonio que trabaja con Satanás. Entonces tenemos que aprender que hay una lucha y hay una guerra que tenemos que ganarla. La escritura dice que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces un hijo de Dios tiene que tener el carácter de valentía para derrotar al enemigo, para derrotar todo aquello que se levanta en contra de los hijos de Dios, en contra de la iglesia, en contra del propósito, en contra de la profecía, en contra, mi amado hermano, de aquello que le está haciendo la guerra al poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes están obteniendo conocimiento? Mis amados hermanos, en Efesios capítulo 6 se nos enseña que Dios dejó puesto ahí y bien marcado que nosotros tenemos una armadura, la armadura de Dios, la cual nos hace crecer y fortalecer. Ya miramos la coraza de justicia, ya miramos el cinturón de la verdad, ya miramos el calzado del evangelio de la paz. Es una armadura que necesitamos prepararnos para estar listos. Por eso es que Dios nos dio una armadura, por eso es que Dios nos dio armas, por eso es que Dios nos dio cosas para pelear contra el enemigo, para derrotarlo. Así que en la armadura que Dios nos dejó puesta para que nosotros podamos agarrar eso, todavía falta ver la espada del Espíritu,
el yelmo de la salvación y el escudo de la fe. ¿Cuántos están listos para aprender esta noche? ¿Trajo lapicero para escribir? Y esta noche vamos a aprender acerca del escudo de la fe. Del escudo de la fe. Lo que Dios dejó puesto en la escritura para nosotros usarlo. Y así que le voy a dar el tiempo a mi hermano Andy, que nos va a enseñar acerca del escudo de la fe. Efesios 6, versículo 16. Vamos a leer el versículo. Dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Así como el pastor estaba diciendo, estamos hablando sobre lo que es la armadura que Dios nos ha entregado. Y ya como han aprendido, varias personas aquí han compartido varias cosas de lo que es la armadura de Dios, el escudo de la fe. Entonces, Efesios 6, versículo 16, en otra versión aquí dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Ahora me quiero enfocar en dos partes aquí en la escritura, y es en la palabra escudo y en la palabra fe. Ahora, yo siempre que he escuchado predicadores, yo mismo me he preguntado, o no sé si también ustedes se han preguntado, cuando un predicador está compartiendo, siempre se van al original, al griego, al latín, y que no sé qué, el arameo, y yo siempre me preguntaba, ¿y con qué propósito se hace eso? Y pude entender que obviamente la escritura no fue escrita en el idioma que usamos el día de hoy. No fue escrita en inglés ni fue escrita en español, sino que fue escrita en un lenguaje muy antiguo. Entonces, cuando los pastores, los predicadores dicen esta palabra significa esto en el griego, es porque está usando su definición más pura. O sea, por eso es que aquí cuando leemos la palabra escudo, uno de los significados en griego es tureos, que significa lo siguiente: significa que no era un escudo pequeño o decorativo. Se refería a un escudo romano grande, con forma de puerta que cubría todo el cuerpo. Ahora, cuando yo leía esto me interesaba mucho, porque claro, normalmente cuando nos hablan de la armadura de Dios, siempre nos imaginamos algo tipo Capitán América. No sé si ustedes han visto las películas de Marvel, pero bueno, a mí sí me encantan todas esas películas. Entonces, cuando uno piensa en un escudo, siempre piensa en un escudo tipo redondo, de las cuales las personas se usan para proteger. Pero aquí en la Biblia, la palabra escudo, lo que se está refiriendo era los romanos en los tiempos de antigüedad. No sé si ustedes han visto, incluso hoy en día, cuando ellos van a la guerra, ellos tienen un gran escudo delante de ellos, con la cual ellos pueden caminar adelante, de lo cual cubre todo su cuerpo. Y yo cuando leía eso, podía entender la manera en la cual se hablaba en la escritura. Porque aquí dice que no era un escudo pequeño ni decorativo, sino que se refería al escudo romano con forma de puerta, o sea, que cubría todo el cuerpo. Y lo interesante de aquí es que los romanos, ellos empapaban sus escudos con agua. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué se empapaban de agua? Y la razón era porque al momento de empapar su escudo con el agua, ellos podían rechazar los dardos de fuego del enemigo. Y hoy lo podemos comparar bastante con lo que es lo espiritual, pero si miramos literalmente en la Biblia, dicen que los romanos usaban un escudo grande para poder defenderse, y no solo eso, sino que empapaban sus escudos con agua, empapaban sus escudos para que el día o el momento que un enemigo les tiraba un dardo, el fuego no iba a quemar el escudo. Y aquí fue cuando yo pude entender que hoy en día somos muchos de nosotros que tenemos escudos hechos de leña. Tenemos escudos que son bien frágiles, y es por eso que cuando el enemigo ataca con dardos, tu escudo se rompe. Y déjame decirte que Dios nos ha entregado un escudo a todos de nosotros, pero no todos tienen la misma fortaleza de escudo, porque al final del día Dios te da el recurso, pero el que decide usar el escudo eres tú. Dios no hace todo por alguien, sino que uno mismo tiene. Por eso dice la Biblia: toma el escudo de fe y úsalo para poder defenderte. O sea que Dios te da la herramienta, Dios te da la habilidad, Dios te da el recurso, pero el que usa ese escudo eres tú. Y hay personas que tienen sus escudos bien fuertes de metal. ¿Y sabes por qué? No es porque Dios tiene favoritos, sino que ellos han hecho a Dios su favorito.
Entonces, la Biblia dice aquí que ellos empapaban sus escudos con agua para poder resistir los dardos de fuego del enemigo. Y aquí fue donde yo pude entender que hoy en día tal vez no tenemos un escudo literal. La Biblia dice que la fe es invisible. La Biblia dice que la fe no es algo que se puede ver. La fe dice que no es algo que se puede ver. Por lo cual el escudo de la fe no es algo que tú puedas ver en tu vida. No es algo que yo pueda cargar en el momento que me sienta atacado. No, simplemente estamos hablando de qué tan fuertes somos en el espíritu. Y la manera que nosotros empapamos nuestro escudo es con la oración, es con la lectura, es con la presencia de Dios. Cuando tú haces esas cosas, estás fortaleciendo tu escudo. Y eso es lo que te da la victoria en momentos difíciles. Eso es lo que te da la victoria en momentos donde tal vez el enemigo te esté atacando, donde te esté sintiendo abrumado. Pero como tu fortaleza, tu escudo de fe está fuerte, entonces tú puedes defenderte contra los ataques del enemigo. Amén. Deme aquí que voy a abrir aquí. Entonces, la palabra fe también en el griego significa pistis, que dice, esta palabra significa confianza, seguridad, lealtad y fidelidad. Entonces, está hablando sobre una fe madura. Ahora, yo he entendido en el ámbito laboral, también como en el ámbito escolar, que muchos tienen fe. Muchos pueden decir, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Pero la Biblia en este tipo de fe no está hablando de ese tipo de fe. No está hablando sobre una fe que es de doble ánimo o que es de doble camino, sino que la Biblia está diciendo, tomad el escudo de la fe. Y la fe que está hablando es una fe madura, una fe completa, una fe plena. Entonces, por eso es que hay muchas personas en el mundo que pueden decir, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe, pero su manera de caminar no refleja la fe que ellos representan. Entonces, la Biblia aquí está diciendo, tomad el escudo de la fe. Y como les dije, cuando hablamos de escudo, estamos hablando sobre algo grande que te protege todo tu cuerpo, no solo tu pecho, sino que te cubre de cabeza a pie. Y no solo eso, que tú tienes que fortalecer ese escudo, tú tienes que fortalecerlo y hacerlo bien duro para resistir. Y la palabra fe, que habla sobre una fe madura. Habla sobre una fe que no solo es de creer en Dios, sino que es de creer en la persona de Dios. Es de creer plenamente en quién es Dios. Porque solo así tu escudo va a ser efectivo. Hay muchos cristianos, hay muchos de nosotros que, como vuelvo y repito, podemos estar en nuestro caminar con Cristo. Podemos estar caminando con el Señor. Pero en el momento de pruebas, en el momento de ataques del enemigo o en el momento simplemente que Dios anda probando tu fe, si tú no estás metido con Dios o no estás fortaleciendo tu fe, entonces fácilmente vas a menguar. Y la Biblia es tan clara que Él te da las herramientas. Él te da todo lo que tú necesitas para poder vivir una vida espiritual en victoria. Déjame decirte que no tienes que vivir en derrota espiritual, sino que Dios te ha dado las herramientas para poder combatir, pero está en ti, en poder activar lo que Dios te ha dado, en poder emprender las cosas que Dios te ha entregado. Por eso, como vuelvo y repito, y me voy a enfatizar mucho en el punto, porque es solo un versículo que es el escudo de la fe. Todos podemos tener fe, todos podemos tener una medida de fe, pero está en ti en qué tan fuerte es tu escudo. Está en ti en qué tan fuerte es tu escudo. Y vamos a ver bastantes historias en la Biblia donde hubieron personajes que fueron atacados, pero a través de su fe, a través de lo que ellos creían, se pudieron mantener firmes. Porque no solo es de hablar lo que es el escudo de la fe, pero de qué te estás protegiendo, para qué Dios te ha dado eso, en qué momentos tienes que usar eso. Entonces vamos a hablar sobre todas esas cosas para tener un entendimiento claro. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice en Efesios 6:16, si lo leemos otra vez, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora nos vamos a enfocar en esa segunda parte donde está hablando sobre dardos del maligno.
En tu vida espiritual, el enemigo te puede atacar de varias veces. Yo solo voy a hablar de unas pocas cosas de lo que el enemigo puede usar para usar en contra de ti. Y una de las cosas que yo puse aquí es que a veces una de esas flechas son el miedo, la tentación, la duda, el desánimo y la vergüenza. Y solo son pocas las cosas que uno puede hablar, pero tú te puedes reflexionar en ti mismo y decir qué son las cosas que tú batallas. Porque esos son los dardos que el enemigo usa para poder atacarte a ti. Entonces vamos a leer en la escritura, 1 de Samuel, versículo 17. Vamos a leer varios versículos en este capítulo, pero lo vamos a leer para tener un entendimiento. Dice así el versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Afes-damim. Ahora vamos a leer el versículo 4 al 7. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y iba su escudero de delante de él. Ahora vamos a leer más versículos adelante, pero yo solo quiero que tú entiendas el personaje del cual estamos hablando. Yo sé que hemos escuchado bastante sobre este personaje de Goliat, pero realmente cuando tú lees la descripción de esta persona, de este gigante, entendés la magnitud de lo que se enfrentaba al pueblo de Israel. Dice la Biblia, y lo vamos a leer, que el pueblo se levantaba tras día para enfrentarse a este gigante. Pero ¿sabes qué era lo que los detenía? Era el miedo y la intimidación. Que ellos no querían avanzar porque ellos tenían miedo de lo que se iba a enfrentar. Y aquí yo quiero hablar sobre esa cosa. Cuando el enemigo te tira dardos de miedo y de comparación, ¿cómo vas a reaccionar tú? Y aquí vamos a hablar sobre el personaje de David, porque miramos claramente cómo él pudo contraatacar esos dardos y él pudo salir victorioso. Dice así la palabra de Dios en el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10. Y dijo: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Diga conmigo, gran miedo. Entonces aquí claramente miramos que no solo era el rey, sino que era todo el pueblo que tenía miedo. Estamos hablando sobre soldados que eran entrenados para poder afrontar cualquier situación, y más ellos les sobrevino miedo. Y lo más chistoso es que se levanta un jovencito que no tenía tal vez recursos, no tenía la experiencia, tal vez en el privado había peleado 1 o 2 peleas, pero se levanta un jovencito con fe, y era suficiente para poder derrotar a un gigante que era enorme. No sé si tú a veces has, no sé, tal vez en tu trabajo o en tu escuela te has confrontado con una persona y te das cuenta: si yo peleara con este tipo me haría pedazos. Bueno, en mi trabajo les gustan retarse y les gustan decirse: no, yo voy a pelear contra ti y que no sé qué. A mí nunca me meten porque obviamente digamos que yo ganaría a todos. Entonces, pero si te das cuenta, la comparación que el pueblo de Israel se enfrenta cuando estamos hablando de Goliat. Y ahí claramente podemos ver cómo el enemigo usa dardos de miedo para poder atacar a los que era su pueblo. Y hoy en día, como en muchos tiempos, también el enemigo usa áreas en tus vidas que tal vez tú tengas miedo. Que tal vez yo, para mí no sea en esa área miedo, pero tal vez tú sí, o tal vez tú sí en áreas no tienes y yo sí. Pero el hecho es que el enemigo usa dardos de miedo para poder debilitar tu vida espiritual. El enemigo usa cosas para verte decaer, para verte que tal vez no puedas avanzar. Y hay momentos tal vez que tú pienses que no puedas lograrlo,
que no puedas avanzar o no puedas conquistar el próximo paso en tu vida. Pero déjame decirte que un jovencito llamado David, lo único que él necesitaba fue una fe en un Dios invisible, una fe en un Dios que todo lo podía. Y ahí es claramente donde la Biblia dice el escudo de fe, porque David no tenía un fe que menguaba, David no tenía un fe cotidiano, sino que la fe de David era una fe plena, una fe completamente en el Dios de Israel. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, amados hermanos, para poder avanzar en el reino de Dios. Al final, Dios nos ha entregado todas estas herramientas, no para que tú seas victorioso siempre, sino para que tú seas efectivo en el reino de Dios. Y hoy en día, lo que a mí me impacta tanto es que la religión cristiana en sí es una de las religiones más grandes de todo el mundo. Mas, sin embargo, si fuera tan grande, ¿por qué el mundo está tan mal? Si se supone que hay tantos hijos de Dios, ¿por qué hay tanta maldad creciendo más cada día y menguando lo bueno? Y yo pude entender que simplemente es porque no todos estamos viviendo una fe sumergida en Dios, que no es una fe que no está entregado a Dios. Hay muchos que están caminando como ellos quieran, hay muchos que andan caminando como ellos le desean, pero tú y yo que estamos aquí en esta casa debemos entender que con Dios no se juega, que con Dios no estamos a ver qué pasa hoy o qué pasa mañana, sino que tenemos que tomar lo que Él nos ha dado, todas las herramientas, todas las armas para poder resistir, ser efectivo y crecer su reino, crecer el reino de Dios. Amén. No sé cómo el pastor predica tanto. Yo ahorita ya me estoy agotando de sed. Pero el punto es aquí, que tú y yo tenemos que ser efectivos con lo que Dios nos ha entregado. El escudo de la fe no solo es para que te defiendas, sino saber para qué te estás defendiendo y para qué lo vas a usar. Todos aquí tenemos un escudo de fe. Pero ¿qué tan fuerte es tu escudo? Porque vuelvo y repito, Dios te ha entregado armas, pero Él no va a hacer todo el trabajo para ti. Y tú me puedes decir, pero ¿cómo es cierto? Podemos ir al principio en el libro de Génesis. Dios le entrega autoridad y dominio a un hombre y Él le dice, tú vas a ponerle nombres a todos esos animales. Dios no los puso, fue el hombre que puso los nombres. Fue el hombre que fue responsable de cultivar lo que Dios le había dado. Entonces hay cosas que Dios ha entregado en tu vida que es tu responsabilidad poder cultivar. No es la responsabilidad tal vez de otra persona o de un líder. Claro, son ayuda, pero al fondo de todo es tu vida espiritual. Es tu vida que tú tienes que buscar a Dios para poder fortalecerte. Ya no es tiempo para que el enemigo siga pisando sobre ti, para que el enemigo te siga dando cachetadas por toda área, sino que tú puedas fortalecerte en el espíritu. Y así cuando el enemigo quiera tirarte dardos, los mismos dardos que él quería tirarte antes, ya no te van a poder debilitar, porque has entendido que tú tienes que fortalecerte en el espíritu para poder contraatacar al enemigo. Entonces vamos a leer el versículo 22 al 24. Dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Vamos a leer el versículo 32 y 33. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahora aquí podemos ver también lo que es un dardo de comparación. Y hay momentos que tal vez hay gente que te va a comparar con cosas que tal vez tú no puedas hacer,
O puede decir, estás muy joven, estás muy viejo, ya tu tiempo se acabó, eres un fracaso. No sé lo que tú quieras ponerlo o quieras reflexionar. Pero aquí lo que yo te quiero dar a entender es que el personaje que nosotros tanto aclamamos y tanto le decimos, un hombre conforme al corazón de Dios, fue un hombre que fue como tú y yo, que pasamos por comparaciones, que pasó por cosas, pero más sin embargo, él pudo resistir y él pudo sobresalir sobre esas situaciones. Y ahí dijo la Biblia, y lo decía bien claramente, que David oyó las mismas palabras que todos oyeron, pero David tuvo una reacción diferente. Y yo te quiero decir que si tu escudo está fuerte, si tu escudo está firme en Dios, las mismas cosas que les afectan a otros no van a ser las mismas cosas que te afectan a ti. Las mismas batallas que otros se caen no van a ser las mismas cosas que te lastiman a ti. Las mismas fracasos que otra gente pasa no van a ser los mismos que tú pasas. Porque vuelvo y repito, todo está fundado en qué tanto tú te estás empapando de la presencia de Dios, qué tanto tú te estás empapando de lo espiritual. Porque los romanos se empapaban porque sabían que iban a ser atacados. Tú no puedes vivir pensando que el enemigo nunca te va a atacar, porque serías un soldado que no está preparado para la guerra. Un soldado estando donde está preparado mentalmente por cualquier momento que un enemigo quiera atacar. Y como cristianos, tú tienes que saber que en cualquier momento el enemigo puede atacarte. El enemigo puede venir y querer distraerte. Y es por eso que tú no puedes, algunos dicen tomar vacaciones, tomar X. Es por eso que tú no puedes distraerte en lo que es el mundo espiritual. Es por eso que tú no puedes descuidar lo que Dios te ha entregado. No puedes descuidar el escudo que Dios te ha entregado para que tú uses para pelear contra el enemigo. Claro, hay momentos en nuestras vidas cristianas donde tal vez vaya a ser difícil, donde tal vez vas a pasar por momentos difíciles, donde tal vez vas a recibir noticias que no quieras escuchar, porque todos hemos pasado por eso. Pero al final del día, nuestra fe tiene que ser plena en Dios. Nuestra fe, como dice en el significado griego, tiene que ser completo en Él. Tiene que ser una fe que aunque todo cambie, nuestra fe en Él no cambie. Que aunque todo cambie, todo vaya mal, nuestra fe y confianza no cambie. Tal vez tú tengas cuántos años en el evangelio y está bien, pero que tu fe no mengue, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces tu fe no puede cambiar. Entonces aquí claramente nos damos cuenta que David se enfrenta contra algo. David se enfrenta contra ataques que tal vez no fue directamente del enemigo, pero lo que usa el enemigo para atacar a las vidas. Mas un jovencito pudo salir adelante. Un jovencito que tal vez no tenía fuerza, tal vez no tenía muchas cosas, pero tenía una fe que estaba en Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Job. Vamos a ir al primer capítulo de Job. Al primer libro de Job. Primer libro de Job, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 9 a 10. Capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice así: entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.
Versículo 13 dice: así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Aquí quiero hablar sobre la flecha del dolor y la duda, porque como claramente sabemos, Job fue un personaje en la Biblia que pasó por un montón de cosas. Job fue un personaje que a él le dieron, si tú piensas que has vivido una vida terrible, cuéntale eso a Job y él se va a reír delante de ti. Porque Job pasó lo peor. Job vio que sus hijos todos murieron. Job vio que todo lo que a él le pertenecía se le fue quitado. Job pasó por no solo salud mental, pero salud física, pasó de todo. Pero lo que me impacta es que el mismo diablo pidió atacar a Job. El mismo Satanás se presenta delante de Dios y le dice: hey, déjame tirarle un poco de ataques para que tú veas que no es tan fiel como tú piensas. Déjame atacarle por áreas que yo sé dónde atacarle, para que tú veas que él no es tan fuerte como tú piensas. Pero más sin embargo, la vida espiritual de Job, la fe de Job, fue una fe que él no dudó en Dios. Él no reclamó nada a Dios. Claro, si lees todos los capítulos, hay momentos donde él le reclama ciertas cosas, pero en el fondo de todo dice la palabra de Dios que él no pecó, contra Dios. Y déjame decirte que si yo pasaría por algo así, yo sería el primero en decir que yo creo que yo sí le reclamaría algo a Dios, y yo sí pecaría, porque soy bien honesto. No es tan fácil pasar todo lo que pasó Job, no es tan fácil vivir todo lo que pasó Job, pero Job supo adelantar o supo aprender cómo manejar con el dolor y la duda. Supo cómo poder crecer, cómo que su fe no se debilitara, para que él pudiera seguir adorando a Dios. Y hay momentos donde tú y yo pasamos por momentos de duda, pero tal vez piensas que será el propósito esto mío, será que Dios me está usando, o que Dios me ama, o que Dios realmente quiere que yo esté aquí o allá, no sé lo que tú quieras pensar. Pero tu fe tiene que sobresalir cualquier duda. Tu fe tiene que sobresalir cualquier pensamiento que el enemigo quiera atacar tu mente. Porque déjame decirte que solo un pensamiento el enemigo necesita para construir ¿cómo dice? Un nido en tu cabeza. Solo un pensamiento necesita el diablo para poder hacerte bolas en tu mente. Solo un pensamiento. Pero tú tienes que sobresalir esos pensamientos. Que cuando el enemigo venga y quiera decirte cosas, o venga personas y quieran decirte cosas que no te influyan para el bien, tú puedas decir: apártate de mí, Satanás, o que el Señor te reprenda, Satanás, y que tú puedas sobresalir sobre esos momentos. Porque tú tienes que fortalecer tu fe, tú tienes que usar en esos momentos tu escudo para poder defenderte en esos momentos. Claro, hay momentos donde tal vez tú vas a caer, donde vas a dudar. Eso pasa siempre. Hasta los mismos discípulos pasaron por esas cosas. Pero vamos a lo primordial, que no por cualquier cosa tú te vas a estar cayendo, o no por cualquier momento te vas a estar dudando, o porque el hermano John no me saludó, ya no me quiere John. O sea, simplemente es una madurez espiritual que ya tenemos que tener. Una madurez que aunque pase esto, o que pase problemas, o que tal vez esto o lo otro, tú no vas a andar ahí llorando que ya no me quieren, o que ya no tengo propósito, o que Dios ya se acabó conmigo. No, sino que una fe que diga: tal vez Dios me ha quitado esto, tal vez esto ha pasado, pero sea el nombre de Jehová bendito. Y es lo que Job dijo, que a pesar de todo, él dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Van a haber cosas que pasan en cualquier área de tu vida, todo lo pasamos. Hay momentos donde en el trabajo pasan problemas, claro, siempre pasa, todo lo vivimos. Pero que tu fe no mengue, que tu fe pueda decir: esto es temporal, ellos no entienden, porque el propósito que tú cargas es mayor. El plan que Dios tiene para ti es mayor. No te puedes comparar con personas que están caminando en tinieblas. Tienes que sobresalir, y aunque ellos digan lo que ellos quieran decir, tú puedas decir: no, yo tengo mi fe, yo lo voy a usar y voy a salir adelante, porque eso es lo que hace la diferencia en un cristiano. Un cristiano que verdaderamente tenga fe es el cristiano que verdaderamente puede conquistar tierras. Me puede decir: pero ¿cómo? Mis hermanos, hay mucho en la Biblia. Podemos hablar sobre Josué y Caleb. Fueron los únicos dos que conquistaron tierras en el mismo lugar que habían muchas personas más. Pero ¿por qué ellos dos sobresalieron? Porque ellos tenían una fe, amados hermanos. Me siento como un disco rayado. Pero ellos tenían una fe inquebrantable, de la cual ellos pudieron decir:
Sí, reconocemos la realidad, reconocemos que son gigantes, reconocemos que tal vez si yo peleo con él me va a dar de todo y hasta no voy a querer vivir. Pero yo también creo en alguien que es superior. Yo también creo en un Dios que mató ejércitos. Yo también creo en un Dios que conquista todo y dice que lo que mi pie toque, eso va a ser conquistado. Entonces, todas las herramientas, amados hermanos, están en la Biblia. Las cosas que Dios nos ha entregado están en la Biblia. Pero es tu decisión poder usar ese escudo. Y como vuelvo y repito, todos aquí tenemos un escudo, pero no todos tienen la misma resistencia del escudo. Porque no todos tenemos la misma devoción. No todos tenemos el mismo amor a Dios. Tal vez algunos aquí tenemos amor a medias, o tal vez un 25% de amor, o tal vez no queremos, estamos todavía diciendo, me gusta a veces cuando después del servicio me voy a un lado para divertirme. Hay algunos que estamos viviendo esas vidas cristianas, y es por eso que tu escudo es bien fácil para quebrarse. Es bien fácil para quebrarse. Yo cuando jugaba fútbol, a mí me encantaba jugar contra equipos que no sabían cómo jugar, porque no dedicaban el tiempo para mejorarse. Pero en el momento que tú te enfrentabas a un equipo que sabía lo que hacía, hasta te temblaban los pies y decías, de aquí no la pasamos. Y es lo mismo en el mundo espiritual. El enemigo puede atacar a cualquier persona y puede debilitar a cualquier persona. Pero cuando él se enfrenta con alguien que sabe dónde está su posición y su identidad, él sabe no meterse ahí. Porque él sabe que no solo tú vas a poder resistir, pero que Dios se va a meter por tu favor. Que Dios se va a meter para poder defenderte a ti. Y es por eso, como vuelvo y repito, tienes que empapar tu escudo. Tienes que empapar tu fe para poder sobresalir los dardos. Los ataques van a venir, amados hermanos. No son impredecibles, no son que nunca van a pasar. Los ataques pasan. La Biblia está bien claro y dice para poder, ¿por qué Dios te va a dar un escudo si no lo vas a usar? Es lógico que cuando Él te da algo es porque lo vas a usar el día de hoy, mañana o otro día. Pero que va a llegar, va a llegar. Y no es para que tengas miedo, sino para que entiendas que Dios te ha capacitado para poder saber qué hacer en ese momento. Para poder saber que saliendo de aquí, tú puedas entender que todos tenemos un escudo, que todos tenemos fe. Pero no estamos hablando de una fe cotidiana, sino una fe que se somete completamente a Dios. Una fe que va a fortalecerte en momentos difíciles. Y esa misma fe va a ser la que te impulsa a levantarte cuando te sientes decaído, cuando te sientes abrumado, cuando te sientes que no tienes ganas de seguir en tu caminar cristiano, o cuando no tengas ganas de compartir el evangelio. Esa fe te va a decir, no, tú tienes que hacerlo, porque en un momento tú estabas necesitado y alguien vino y te compartió esas buenas nuevas. Esa fe va a ser la que te impulsa para poder hacer esas cosas. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos al libro de Mateo. Ya voy a terminar pronto. El libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a leer del 7 al 11. Dice así: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí, como ya puedan tal vez ya entender, aquí Jesús también pasó por tentación. Y eso es un dardo que el enemigo usa mucho hoy en día, que es la tentación. Y es algo real que el Señor usa para atacar a nuestras vidas. Pero me da tanta curiosidad que Jesús, siendo 100% humano y 100% Dios, Él también se puso a orar. Y Él también se puso a fortalecer su espíritu en momentos que Él necesitaba. Y ahora yo quiero que tú reflexiones en esto. Si Jesucristo, siendo la misma persona que adoramos hoy en día,
necesitaba orar y necesitaba buscar de su Padre para fortalecerse en momentos como así. Amado hermano, tú no eres mayor que Él ni yo. Nosotros no somos mayor que Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a hacernos el chiste de decir, no, yo voy a poder resistir cuando venga un ataque de tentación? No podemos hacernos los locos y pensar que somos mayor del maestro que le servimos. Porque si Él nos dejó una enseñanza muy clara, que si Él necesitaba orar para poder fortalecer su espíritu en momentos de ataques, entonces tú y yo también tenemos que hacerlo. Entonces tú y yo también tenemos que buscar a Dios y aún buscarlo si podemos más, para poder estar firmes, porque bien está escrito, el espíritu está dispuesto, pero la carne es muy débil. La carne está muy débil y está sujeto a cualquier cosa que la carne quiera hacer. Pero tú tienes que buscar a Dios, tienes que empapar de lo espiritual para poder resistir esos dardos de tentación que el enemigo usa para tu vida. Tal vez la misma tentación que yo viva no sea la misma tentación tuya, pero al final del día vivimos tentaciones en este mundo. Tal vez tu tentación pueda ser la codicia, o tal vez hacer otras cosas, o dedicarle tiempo a otras cosas, pero tienes que recordarte que vivimos en este mundo para Él, que somos de este mundo, pero no le servimos a este mundo, que tú eres alguien diferente, que Dios te ha dado una autoridad, una identidad diferente. Y tú tienes que recordarte que no eres algo común, amado hermano. Tal vez nadie te ha dicho, pero déjame decirte que en los ojos de Dios tú eres especial. Tal vez nadie te ha dicho, pero en los ojos de Dios Él tiene algo específicamente escrito para ti. No para nadie más, sino que únicamente lo tiene para tu vida, para ti misma. Ahí en el libro de la vida está escrito tu nombre y lo que tú tienes que cumplir, porque Dios ha pensado tanto en ti para que Él haga toda una historia solo hecho para ti. Pero para que tú puedas lograr eso, tenemos que fortalecernos en el Espíritu, amados hermanos. Tenemos que buscar a Dios sin menguar. Tenemos que buscar la salida cuando hay momentos de tentación, porque la Biblia dice que Él siempre da una salida. Él siempre provee la salida para poder evitar esas tentaciones. Pero, amados hermanos, hoy en día tenemos que usar lo que Dios nos ha entregado. Tenemos que contraatacar el enemigo con las armas que Dios nos ha entregado. La Biblia es muy clara y dice: resistid al diablo y él huirá. Pero muchos de nosotros solo usamos ese versículo cuando unas palabras anteriores de eso dice: someternos pues a Dios. La respuesta está ahí. La manera que tú resistes al diablo es sometiéndote a Dios. Es tan simple, pero nosotros solo tomamos lo que nos conviene. Pero la realidad de la vida cristiana, de lo espiritual, es que tú solo vas a poder ser efectivo en el reino de Dios mientras tú estés conectado con Él. Él lo dijo claro: sin mí nada puedes hacer. Claro, Él no está hablando literalmente, porque en el mundo hay personas que no tienen a Dios y tienen mucho más que tú y yo tenemos. Pero lo que Cristo quiere decir es que sin mí no vas a poder ser efectivo en el reino. No vas a poder ser efectivo en lo que yo te he entregado. Amén. Así que en esa noche yo solo quiero que medites eso en tu corazón. Yo solo ponía en mi corazón darte ese entendimiento, el significativo de lo que es un escudo, de lo que se usaba en ese tiempo, de la fe, de lo que estás enfrentándote, de las cosas que el enemigo usa para atacarte, de las cosas que Dios te ha entregado para saber cómo atacar, para que tú puedas hacer firme en Él. Amén. Algo que me llama mucho la atención a mí acerca del escudo de la fe que mencionaba Andy, es de que estamos hablando de una fe para resistir algo. Muchos de nosotros podemos tener fe y muchos podemos decir: wow, yo he tenido esto por fe, yo lo obtuve por fe, yo logré esto por fe. Porque el tema de la fe, si hablamos de la palabra fe, es un tema muy abierto y muy amplio. Por ejemplo, está la fe, la cual todo hombre y toda mujer tiene desde que fue formado. La Biblia dice que a cada uno de nosotros se nos fue dada una medida de fe. Y la fe tiene que perfeccionarse y llegar a un punto donde la fe tenga el nivel del grano de mostaza. O sea,
que la fe que se nos entregó, que es como una medida, tiene que llegar a la medida del grano de mostaza. Entonces la escritura dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete de ahí, y el monte se moverá, ¿verdad? Entonces no es que hayan diferentes tipos de fe, pero está esa fe que ya está puesta en el ser humano. Y está el don de fe que se manifiesta en los 9 dones del Espíritu. El don de fe. Y el don de fe significa algo diferente basado en la misma fe. Es una acción diferente. Y ahora está el escudo de la fe, en la armadura de Dios. Entonces tenemos que aprender todos estos detalles. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero la característica principal de la armadura es estar preparado para una guerra. Estar preparado para una guerra. Entonces la armadura de Dios está puesto para estar listo para una guerra. ¿Qué le quiero decir con esto? Es que cuando hablamos del escudo de la fe, estamos hablando de que se va a usar en un momento adecuado cuando venga un ataque del enemigo. Por eso, no sé si usted puso atención, pero fue claro Andy donde dijo que estamos hablando de un tipo de fe de defensa, un tipo de fe de madurez. No un tipo de fe donde tú tienes duda hoy, que no sé qué, y que vamos a ver si lo logramos, vamos a ver si podemos. No, esa fe no. Este es un escudo de la fe, donde tú tienes que, según se cree, lo que decía Andy es que se mojaba el escudo, porque el escudo estaba formado de un cuero. Tenía un cuero en aquel tiempo, y el cuero lo empapaban de agua. Lo tenía que empapar tanto de agua, porque en aquel tiempo las flechas que tiraban, en la punta de la flecha iba con fuego. Entonces cuando la flecha pegaba en el escudo, el agua apagaba el fuego, para que no provocara más incendio. Ahora, algo que me llama mucho la atención a mí del escudo de la fe, o una característica, es que el escudo se usaba para que no te hiciera daño. Pero muchos hijos de Dios hoy en día están permitiendo que las flechas crucen, y después están gritando que mira que esto. Si Dios te dio un escudo, voy a decir un dicho medio raro, pero allá en mi pueblo dicen, me eché un quintal o un bote de aceite y todo se me resbala. Prácticamente ese es el escudo de la fe. Por si no entendió la metáfora de la armadura, entonces entienda báñate de aceite y todo lo que digan se te resbala. Prácticamente ese es el escudo de la fe. No importa lo que critiquen, no importa lo que digan, no importa esto, no importa lo otro. Hay muchas cosas que suceden en el ámbito terrenal, ¿verdad? Y voy a repetir esto que se dijo hace unos minutos. Hay mucha gente dentro de las iglesias que por cualquier cosita están renegando. Entonces, no podemos, mi amado hermano, permitir que un sentimiento o una emoción nos haga daño cuando tú tienes un escudo. Ahora, el escudo, póngame atención aquí, porque esto alguien tiene que, porque se puede confundir usted. El escudo no es para hacer daño, es para protegerse, y es para empujar, porque el escudo era grande, no es como este que está ahí, ni como ese ni como el otro, era grande. En pocas palabras, el escudo se empujaba y empujaba, y se empujaban a los demás, o protegían las flechas, protegían todo. Entonces el escudo no es para hacer daño. Tienen un escudo de protección, pero también están usando el escudo para hacer daño. ¿Sabe cómo se llama eso? Pregúnteme cómo se llama eso. Se llama orgullo. No, como a mí me hicieron esto, yo también. ¿Qué es esto? Oye, tú estás orgulloso, mi hermano. La flecha del orgullo te cruzó, el escudo te lo quebró, te lo hizo pedazos, te le metió fuego, hizo un montón de cosas. Mis amados hermanos, el escudo no se va a usar para hacer daño, ni para sentirme, no, mejor yo aquí solito. Tomo aquí, nadie me saluda, aquí me da igual. No, solito aquí, allá. No, eso no es así.
No es que yo tengo un escudo, sí, pero tú estás haciendo daño con el escudo. Entonces tenemos que entender esas cosas, mi amado hermano. El escudo de la fe no es para hacer daño ni para creerme más que los demás. El escudo de la fe es para defenderte de las flechas que manda el enemigo, de las flechas que manda el diablo, porque él siempre te va a estar atacando. Porque la Biblia dice que él vino a matar, robar y destruir. O sea, él quiere hacer pedazo a la gente. Pero la Escritura dice en primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces nuestra fe tiene la capacidad para vencer las cosas del enemigo, para vencer las cosas del mundo. Y esta fe que está hablando en primera de Juan es la fe del escudo, que no vamos a enfrentarnos a todas esas flechas que vengan en contra de los hijos de Dios. ¿Sí o no? Entonces hay muchos ataques que van a venir de todos lados. Una de las estrategias principales que se usaba en aquel tiempo de los ejércitos era tirar las flechas. Y por eso, escucha esto, Andy, los que tenían el escudo iban enfrente. Mi amado hermano, el escudo, póngame atención aquí todo, mire, el escudo era grande, cubría, se bajaba, iban enfrente, porque las flechas caían en de ellos. ¿Qué significa eso, pastor? Que si tú te consideras maduro en la iglesia, entonces ponte enfrente de los demás. No participes con los inmaduros. No participes con los desobedientes. No participes con los incrédulos. No participes con los arrogantes. No participes con los que no tienen fe, con los que no creen. No participes. Si tú eres maduro, entonces tú vea enfrente. Vaya enfrente usted, mi amado hermano. No, es que aquí no me hablan. Espérate, tranquilo, que ya te van a hablar. No, es que aquí no me quiere. Espérate, tranquilo, y ahorita alguien te va a abrazar. No, mi amado hermano, es que tú tienes que ir enfrente porque tú eres maduro, ¿no? El que tiene el escudo de la fe es una persona madura en Dios. No, es que aquí en esta iglesia no me saludan. Espérate que ahorita te van a saludar. Espérate, ten paciencia. Aprende a estirar ese escudo. Forma ese escudo, que crezca. Tienes que desarrollar tu fe. No es de que yo tengo el escudo. No, pero hay gente que lo tira y le dice: no, es verdad que no te saludan. Mis amados hermanos, ¿es una locura esto, sí o no? Escuche esto, mi amado hermano. Dice el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 1, dice: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí, dijo Cristo. Entonces el creer en Cristo, el creer en Dios, nos va a dar victoria. En realidad ya somos más que victoriosos. En realidad somos más que victoriosos. Mis amados hermanos, entendamos que hay un escudo que te protege de las acechanzas del enemigo que vienen a atacarte. ¿Sí o no? Pero ese escudo que tú tienes para protegerte de las flechas, ese escudo no es para hacer daño, es para protegerte a ti y proteger los que están contigo en el ejército. El próximo martes entonces tú vas a entender una arma que tienes que usar, que es la espada. Y esa sí hay que usarla. Y hay que aprender a usarla. Y hay que saber cómo usarla. Porque esa espada entra hasta lo más profundo. Entonces la espada, mi amado hermano, entra por todo y corta lo que tiene que cortar. Pero como yo he dicho los otros martes, casi todo lo que está en la armadura, hay 5 cosas en la armadura que son para defensa. La espada también es defensa, pero es ataque. Entonces, si tú te das cuenta, la armadura de Dios que Dios dejó puesta para nosotros es para que el enemigo no nos haga daño, para cuidarnos, ¿sí o no? Pero nosotros, como no tenemos la coraza de justicia,
y entra una herida al corazón. Entonces nosotros dijimos, como a mí me la hicieron, yo la voy a hacer también. Es difícil eso, porque si tú tuvieras la coraza, tú dijeras, bueno, es difícil hacer esto. La Biblia dice, el que te dé una mejilla, pon la otra. Pero es que esta coraza me la quiero quitar porque quiero hacerlo pedazos. Ya no lo aguanto, ¿me entiendes? Pero si tú la tienes, la coraza de justicia, tú vas a entender que eso no te puede hacer daño.